Muy buenas noches tengan muchachos, sean bienvenidos a nuestro curso de tecnologías emergentes. En el día de hoy vamos a continuar con lo que sería la unidad número 3, denominada computación en la nube. Nosotros ya la semana pasada habíamos visto la primera parte del tema 3.1, denominado conceptos de computación en la nube y el software como servicio. En el día de hoy vamos a comenzar haciendo un breve repaso de lo que ya habíamos conversado, para luego continuar con lo que sería completar el tema 3.1, que nos faltó una pequeña porción, y continuar con lo que sería el tema 3.2. Bueno, como ya habíamos dicho en la ocasión anterior, la computación en la nube consiste en el uso de servicios ofrecidos a través de la red, tales como correo electrónico, almacenamiento de datos, diferentes tipos de aplicaciones, etcétera, los cuales son normalmente accesibles mediante el uso de un navegador web o de un dispositivo celular. Al utilizar estos servicios, lo que sucede es que la información requerida, así como la mayoría de las aplicaciones, contenidos, los datos, etcétera, son procesados y ejecutados de forma remota por un servidor de red. Entonces, como podemos ver, todos los datos, todos los procesos con los que estamos trabajando van a tener lugar en nuestro servidor de la red, el cual debemos procurar que sea lo más robusto y lo más seguro posible. La computación en la nube, como vemos allí, es una combinación de muchas tecnologías existentes. Sus avances en cuanto a almacenamiento de datos, centro de datos, así como visualización, conectividad y potencia de procesamiento, lo que ha ayudado a construir una arquitectura de la nube que hoy en día es, digamos que un nuevo ecosistema técnico. Dicho en otras palabras, la computación en la nube no es sino simplemente una implementación informática que pretende trasladar a Internet el trabajo habitual de la computación. El mayor ejemplo de esto son este tipo de clases virtuales. Recuerden que el año pasado, o el anterior ya, porque ya no podemos hablar mucho del año pasado porque era temporada vacacional cuando empezó el COVID, nosotros veíamos nuestras clases de manera presencial, donde todas las actividades y procesos tenían que realizarse dentro de un aula física. Actualmente, debido a la pandemia y utilizando los avances de la computación en la nube, podemos ver nuestras clases de manera virtual, utilizando plataformas digitales como lo es el Zoom. El uso de computación en la nube tiene una serie de ventajas importantes, entre las cuales se destacan las siguientes. En primer lugar, tendríamos la baja inversión inicial. Cuando utilizamos computación en la nube, una parte importante de lo que es el presupuesto de tecnologías se convierte en un gasto operativo en lugar de un desembolso de capital inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que imaginemos que nosotros tratáramos de implementar el mismo sistema de manera local. Tendríamos que comprar una serie de equipos, adquirir cierto software, adquirir lo que es la parte de los medios, canales de comunicación que conformen nuestra red y un personal especializado que se encargue de la construcción y del mantenimiento de dicho servicio. Cuando lo contratamos en computación en la nube, prácticamente la mayor parte de estos elementos desaparecen, es decir, no son utilizados.
y podemos destinar dichos capitales para otros procesos de tipo operativo, en lugar de tener que estar haciendo toda esa construcción inicial del sistema. Las empresas, en ese sentido, ya no necesitarían configurar grandes centros de datos, los cuales, como ustedes saben, resultan costosos, especialmente antes de abrir sus puertas o emprender nuevas iniciativas. Si bien la computación en la nube puede no ser adecuada para todas las aplicaciones ni para todas las empresas, la mayoría de ellas eh, tiene la necesidad de mover algunas o muchas de sus operaciones de tecnología de la información a lo que es la nube, a fin de obtener las grandes ventajas que su gestión de servicios de esta manera les proporcionaría. En segundo lugar, tendríamos lo que es la eficiencia de costos. Vean que tanto si se trata de una empresa pequeña como de una empresa grande, es posible obtener los mismos beneficios relacionados con la enorme economía de escala logradas por los proveedores de servicios de la nube. Este tipo de proveedores pueden maximizar la cantidad de hardware totalmente utilizado que están en ese momento para lo que son las operaciones en la nube, ahorrando con esto energía y otros costos, un ahorro que finalmente se transmite a los clientes. Entonces vean que el ahorro no es solamente para el momento inicial, no está solamente relacionado con esa inversión de adquirir y construir la red, sino que siguen produciéndose ahorros a lo largo del tiempo, ya que digamos que esos costos operativos que iban a estar vinculados con el mantenimiento y, y la preparación de lo que serían los diferentes aspectos de nuestra red de datos son asumidos por el proveedor de servicios en la nube, quien al tener un amplio espectro de clientes, una gran cantidad de equipos y personal disponible, puede reducir considerablemente dichos costos también. Por otra parte, la computación en la nube, como habíamos dicho, tiene una capacidad altamente elástica. ¿Qué significa esto? Significa simple y sencillamente que los recursos de la computación en la nube no solamente son altamente escalables, es decir, fáciles de expandir, de aumentar. Vean que, por ejemplo, se utiliza mucho el sistema de clúster y de virtualización, y esto puede fácilmente, dentro de lo que es el mismo proveedor, aumentar estos servicios cuando lo considere adecuado. Sino que también estos servicios en la nube son sumamente elásticos, ya que tienen la capacidad y los costes que pueden ir jugándose con ellos, a fin de reducirlos durante periodos de poca demanda. Por ejemplo, si la empresa sabe que durante ciertos meses del año, por ejemplo en diciembre, o los primeros meses donde está el periodo vacacional y es una empresa dedicada a servicios para colegios, si ellos saben que durante ese periodo la demanda del servicio es mínima, ellos pueden apagar algunos de sus servidores para así ahorrar costos de energía eléctrica, etcétera, o aprovechar dicho momento para lo que es el mantenimiento y mejora de su plataforma. Finalmente, debemos considerar que cuando hablamos de computación en la nube, esta posee gran facilidad de uso y mantenimiento, ya que permite implementar recursos y actualizaciones de forma automatizada y estandarizada, aumentando con ello lo que es la accesibilidad y eliminando las inconsistencias
y la necesidad de la realización de actualizaciones manuales. Tampoco es necesario que un equipo mantenga físicamente a los servidores o infraestructura dentro de lo que es el centro de procesamiento de datos, sino que recuerden que estos procesos pueden hacerse también en forma remota en la mayoría de los casos. Continuando entonces con las ventajas, tenemos también que la innovación es más fácil. Recordemos que tanto en lo que es el equipo de tecnología de la empresa en general, que ya no estaría ocupado con las labores de mantenimiento de la red, sino que es de la red, de la nube donde trabaja la empresa, sino que pueden dedicar ese tiempo y esfuerzo a otras labores que permitan mejorar el negocio. Asimismo, la computación en la nube nos va a proporcionar un camino más fluido en lo que es la innovación, incluido aquellas mejoras que el mismo proveedor vaya generando posteriormente. La computación en la nube genera una menor carga administrativa, liberando de dichos procesos repetitivos al departamento de tecnología de información de la empresa, el cual obtiene un ancho de banda necesario adicional para impulsar las mejoras requeridas por el proceso empresarial, las cuales pueden tener efectos de largo alcance. Mientras tanto, sus homólogos de negocios también pueden de manera rápida y económica brindar recursos como por ejemplo programas experimentales y luego expandirlos o reducirlos si la carga de una planificación de infraestructura detallada o una inversión inicial a largo plazo. Vean que esto nos va a permitir reducir nuestro trabajo interno para lo que es la parte de gestión de la red, pudiendo dedicar dicho esfuerzo, dichos recursos a otras operaciones. Finalmente, el uso de computación en la nube permite mejorar lo que es la continuidad del negocio. Recordemos que la naturaleza virtualizada de la infraestructura de la computación en la nube va a permitir la creación automatizada de copias de seguridad, así como la realización de procedimientos de conmutación de manera automática en caso de producirse error. Esto repercutirá en una mayor disponibilidad y una mejor protección de los datos que la que podría ofrecer cualquier tipo de sistema local habitual. Aquí tenemos entonces resumidas algunos de los principales elementos relacionados con las ventajas que se les acaban de nombrar. Vean que cuando estamos hablando de computación en la nube como ventajas, tenemos lo siguiente ya en pocas palabras. Tenemos en primer lugar que su costo es bajo, mucho menor que el que tendríamos si nosotros implementáramos el mismo servicio de manera local. En segundo lugar, su utilización es fácil. Es tal vez menos complicada que la de un sistema creado localmente también. La calidad del servicio generalmente es bastante alta si tenemos un buen proveedor, ya que recordemos que estas empresas proveedoras de servicios en la nube dependen de su prestigio para poder mantenerse trabajando, por lo que es muy común que ellas busquen tener las mayores ventajas posibles para así mantener su clientela y tener la capacidad
de obtener nuevas clientelas. Tenemos la fiabilidad, que está relacionada con el hecho de que al estar en la nube, la información se encuentra distribuida en diversos servidores, lo cual permite un levantamiento rápido del sistema, muchas veces prácticamente imperceptible las caídas, en caso de que uno de los mismos falle. Tenemos una administración externalizada de la parte tecnológica, lo cual reduce también costos y carga de trabajo en la empresa, permitiéndonos disponer de ese personal humano para otras funciones que consideremos más prioritarias. Simplificación de la actualización y mantenimiento, ya que en todo caso sería el mismo proveedor quien se encargara de este proceso, y facilidad de superar las barreras. Esto significa que, por ejemplo, a medida que van surgiendo las nuevas tecnologías o que se va requiriendo, es más fácil poder asumir dichas tecnologías mediante el apoyo de un proveedor en la nube que hacerlos por nuestra cuenta. Ahora bien, no todo puede ser ventajas. Tenemos aquí algunas de las principales desventajas de la computación en la nube, las cuales por lo general están relacionadas básicamente con la confiabilidad, disponibilidad de los servicios, acceso, seguridad y sobre todo el almacenamiento, factores que dependen completamente de lo que es nuestro proveedor, por lo que la elección de un buen proveedor nos iría a permitir el minimizar en lo posible este tipo de problemas. La primera dice centralización de las aplicaciones, así como también del almacenamiento de datos. Esto va a originar una dependencia del proveedor, ya que todo lo tiene él, toda nuestra información, todos los programas que utilizamos, creamos cierta dependencia de estas empresas. Entonces vean que esa dependencia en ciertos casos no es muy bien vista y se considera un tanto peligrosa en algunas situaciones. Lo que pasa es que en la actualidad hay tantas normas de protección de datos y tantas empresas que compiten por prestar dicho servicio, que poco a poco se ha ido rompiendo estas desventajas. Esta en particular de dependencia. Esto de centralización significa dependencia. En segundo lugar, tendríamos lo que es la disponibilidad de las aplicaciones. Está sujeta a lo que es la disponibilidad de internet. Este es como el problema que generalmente teníamos con lo que es la clase o tenemos, donde muchas veces si no tenemos internet no podemos hacer uso de lo que nosotros necesitamos para trabajar. Las personas, por ejemplo, que hay por allí personas que todavía por el WhatsApp, etcétera, me mandan mensajes diciendo: profesor, no puedo conectarme, no puedo entrar a la sala porque mi internet está demasiado lento. Entonces vean que el uso precisamente de esos servicios está limitado por la capacidad de la conexión con la que cuentes. En tercer lugar, la confiabilidad de los servicios. Esta tiene que ver con lo que es el proveedor y esta no. Esta tiene que ver con factores externos. La confiabilidad de los servicios. Esta va a depender de la salud tecnológica y financiera del proveedor en la nube. Empresas emergentes o alianzas entre empresas podrían
crear un ambiente propicio para lo que es el monopolio y el crecimiento exagerado de los servicios. Esto lo que nos indica este es un problema a nivel de proveedor también, donde debemos escoger bien la empresa con la que vamos a contratar nuestros servicios en la nube, ya que de nada nos vale una empresa que ofrezca mucho y cumpla poco. Una empresa nueva y que al poco tiempo termine quebrando, termine cerrando. Entonces, esto está relacionado con la selección del proveedor adecuado. El siguiente aspecto sería la disponibilidad de servicios, especialmente aquellos de tipo altamente especializados, los cuales podrían tardar muchas veces meses o incluso hasta años para que sean factibles de ser desplegados en la red. Aquí estaríamos hablando nuevamente del proveedor. Fíjense que estamos hablando aquí de cuando necesitamos algo de tipo personalizado, porque recuerden que estos servicios en la red por lo general son bastante estandarizados. Entonces, cuando necesitamos una función de tipo personalizado, podemos tener una limitante, una ventaja, ya que necesitamos esperar a que el proveedor, si por ejemplo ya tenemos contratado el servicio y necesitamos algo adicional, debemos esperar a que el proveedor implemente dicha solución, la cual no siempre va a ser un proceso rápido. Normalmente es más rápido cuando muchos, digamos que clientes necesitan lo mismo o cuando el proveedor tiene pocos clientes grandes, haciendo que le convenga a esa empresa el solucionar rápidamente este tipo de soluciones para mantener la continuidad de su clientela. Tenemos la madurez funcional de las aplicaciones. Fíjense que esto también es de parte del proveedor de servicios en la nube. En este caso, podemos ver que si estamos usando un servicio en la nube, el cual va a ser modificado continuamente, actualizado a nivel de sus interfaces y de otros elementos, la curva de aprendizaje para nuestra empresa sería demasiado lenta. Tendríamos que ir sometiéndonos a todas estas variaciones. Especialmente mientras mayor dependencia tengamos de lo que es los servicios brindados por ese proveedor. Actualiza. Esto tiene que ver con actualización. Imagínense, por ejemplo, que ustedes tengan una aplicación y que cada vez que ingresen resulta ser que tienen una actualización nueva que descargar, en vez de empezar a trabajar directamente con lo que es el programa que ustedes necesitan. Además de esto aumentaría significativamente su consumo de lo que es Internet. Otro aspecto serían los problemas de seguridad. Recuerden que la información de la empresa debe recorrer diferentes nodos hasta llegar a su destino, y cada uno de ellos, es decir, los diferentes canales utilizados, son un foco de problemas de seguridad. Si se utiliza, aquí depende del proveedor nuevamente. Si se utilizan protocolos seguros, como por ejemplo el HTTPS, la velocidad total disminuye debido a la sobrecarga que estos producen. Entonces es un equilibrio lo que estamos hablando aquí. Un equilibrio que debemos buscar. Equilibrio entre lo que es seguridad y rendimiento. Muchas veces los proveedores que tienen muy alto rendimiento tienen baja seguridad
y viceversa, porque el implementar ciertas opciones de seguridad termina ralentizando el sistema. Rendimiento. Por ser elementos que aumentan el peso de nuestras operaciones, de nuestras transacciones. Seguidamente tenemos lo que es la escalabilidad a largo plazo. A medida que más usuarios empiecen a compartir la misma infraestructura en la nube, es decir, el mismo proveedor, que es del que viene este problema también, la sobrecarga de los servidores va a ir aumentando. Si la empresa no tiene un esquema de crecimiento óptimo, puede llevarla a degradaciones del servicio y altos niveles de LAN, es decir, retraso en la entrega de paquetes. Aquí estaríamos hablando de problemas de rendimiento, especialmente originados por lo que es la concurrencia. Esto está relacionado con lo que es la concurrencia, es decir, muchos usuarios conectados al mismo tiempo. Puede ser que inicialmente el servicio era sumamente bueno cuando la empresa tenía pocos clientes, la empresa proveedora de servicios de la nube, pero a medida que su clientela va subiendo, digamos que los equipos con los que cuentan no son capaces de soportar dicha concurrencia. Si la empresa proveedora de servicio de la nube no ha planificado correctamente lo que es su escalabilidad, puede llevarla a serios problemas de rendimiento. Bueno, con esto salimos de lo que es especialmente la parte introductoria, el repaso de muchos elementos que ya habíamos hablado la semana pasada. Allí tenemos entonces, si tienen alguna pregunta respecto a lo que se acaba de explicar, por favor aprovechen en este momento. Si no, continuamos con la siguiente parte del contenido. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, tengo una consulta en el tema de los problemas de seguridad. Las empresas que ofrecen servicios de nube, no crean, los servidores no tienen otro servidor de respaldo. ¿Qué tan, qué, cuán, po- qué cuánto de porcentaje es que se pierda una información que que de un servidor que uno requiere? Mira, el porcentaje generalmente es bajo porque la mayoría de las empresas que trabajan con la nube tienen uno, dos y tres respaldos de la información o más. El problema es que aquí hablamos de seguridad no tiene que ver con la pérdida de datos, sino por ejemplo con hackeos, con intrusiones, con robos de información, etcétera. Si la empresa no cuenta con buenas estrategias para evitar esto, nuestra información también estaría en riesgo. No por falta de respaldo, repito, sino debido a esos entes maliciosos que ustedes saben que siempre tratan de atacar la información de alguna manera, bien sea para aprovecharlas para su beneficio, como el caso de la piratería, donde ustedes saben que una empresa, por ejemplo, productora de películas, gasta una millonada en hacer una película esperando obtener un alto ingreso de regreso, aunque también exageran en los costos que le imponen al público, y llega un pirata con apenas unos pocos dólares de gasto pagando una cuenta de internet, roba la información y empieza a revenderla, produciéndole pérdidas enormes a la persona que creó ese contenido. Esto va a desmotivar a la persona que crea el contenido, iría en contra de lo que es la parte de innovación. Entonces, de allí es que estamos hablando mayormente de la parte de seguridad. No es tanto, repito, que la información se vaya a perder,
sino que vaya a llegar a manos indebidas. Hackeo de tarjetas de débito, cualquier tipo de esas situaciones donde los datos que tenemos en la nube son utilizados para fines que no son los debidos. En todos esos casos que hablamos de problemas de seguridad. Porque realmente en la nube se mantienen siempre copias redundantes de la información. Por lo tanto, repito, es muy poco probable que cuando trabajamos con un servidor, un proveedor en la nube, nuestros datos vayan a perderse realmente. Lo que sí pueden ser es manipulados indebidamente. ¿Alguna otra pregunta a este respecto? Sí, profe, una consultita más. Quizá usted tenga conocimiento de cuánto más o menos está los costos para contratar los servicios en nube. No, no, realmente no me he puesto porque aquí en Perú ustedes saben que hay desde los servicios, por ejemplo, el Google Drive te da 15 gigas gratuitos, pero ya si tú necesitas más te cobran un costo para aumentarte eso, por poner un ejemplo sencillo usado por todos nosotros. Y así la mayoría de los servicios que inicialmente son gratuitos pero con muy bajas prestaciones, tienen sus versiones de pago que se supone que tienen prestaciones muchísimo más elevadas. Entonces, pero en cuanto a relación de costos, tendría que buscar en internet porque realmente no me he puesto a verificar en cuanto a eso los costos actuales. La mayoría de estos servicios son bastante económicos si los vemos desde el punto de vista de costo-tiempo. Hay servicios que te cobran $100 por un mes o por un año, dependiendo de qué es lo que precisamente tú estés utilizando. Si no hay más preguntas, continuamos entonces.